Estás dejando que él, no tengo dinero, está muy caro tu programa, te robe tus ventas y por ende el oxígeno de un negocio saludable. ¿Quieres aprender a cerrar con elegancia y nunca más preocuparte por el precio de tus programas otra vez? Guapa, bienvenida a tu training de hoy, en donde estoy estrenando mi quinto libro. Bueno, más que estrenando, estoy lanzando mi quinto libro que se llama Vende como Shark. Este libro es súper importante para mí. Yo creo que, obviamente, este es mi quinto libro. ¿Qué significa esto? Mi primer libro, Yo salí del abismo. Mi segundo libro, Cómo crear cambio radical. Tercer libro, El poder lo tienes tú. Abajo vas a encontrar un video para que veas de qué va cada uno de mis libros. El cuarto libro, La fórmula para facturar tu primer millón. Y mi quinto libro, Vende como Shark. ¿Por qué? Porque una de las habilidades que más me tardé a desarrollar es el de las ventas. Que por mucho tiempo yo fui una persona muy apasionada en lo que hacía y muy espiritual, por así decirlo. En mi mundo espiritual las ventas no estaban bien. A mí me daba mucha pena vender. Tenía muchas neuroasociaciones tontas y pobres con las ventas. Entonces, ¿qué pasa? Al tener inconscientemente una neuroasociación pobre con las ventas, no, yo no soy vendedora, no, a mí no me gusta vender, o tener alguna resistencia a las ventas, pues claro, a la hora de que, por ejemplo, en mi caso yo quería hacer un pitch de ventas o presentaba una oportunidad, pues lo hacía titubeando, no me sentía segura, decía muy rápido mi oferta, me ponía nerviosa y evidentemente mi manera de vender era muy pobre y eso se reflejaba en mis ventas. Guapa, mi nombre es Coral Muyáez y este es el tercer video de una saga de 3 partes donde compartiré los secretos detrás de mis libros más exitosos, ¿ok? Nunca lo había hecho antes. Entonces, no olvides que hay un nuevo video todos los martes a las 11 de la mañana, hora Ciudad de México. Así que tienes que suscribirte a este canal para poder enterarte de cuándo están saliendo, por supuesto, y quedarte hasta el final para saber cómo obtener, en este caso, esta joya. Y es una joya, guapa. Me he dado cuenta que la gran mayoría de las emprendedoras o de las dueñas de negocio o emprendedores, a lo mejor eres hombre, súper bienvenido, sus negocios están estancados o tienen facturaciones muy pobres porque no saben vender. Y esto sucede de manera muy simple, ¿eh? No nos entrenamos en ventas. Hay una creencia que o naciste como vendedor o no. O te gustan las ventas o no. Hay gente que es buena para las ventas, otros no. No, no es cierto. Guapa, aquí te va tu primer nube de poder. Las ventas son una habilidad. Y adivina qué, nadie nació sabiendo cómo vender. A lo mejor que sí hay personas que son mucho más extrovertidas y te pueden presentar algo y no les da pena nada y son muy como, en inglés dicen outgoing, muy abiertas y extrovertidas, pero vemos otras, incluyéndome, ¿eh? Yo a lo mejor doy el gatazo de que soy una persona muy extrovertida y con mucha energía, sí tengo mucha energía, pero soy absolutamente introvertida. Y yo me acuerdo, y te platiqué hace ratito, en mi historia como emprendedora, si bien, ay, que tienes que tener un marketing buenísimo, perfecto. Ay, que tu oferta irresistible, perfecto. Hay que conocer a tu avatar, perfecto. Sí, pero a la hora de, en mi caso, por ejemplo, a la hora de estar en un webinar, no dar mi clase. Dar mi clase era perfecto, me encantaba dar mi clase, me encantaba compartir mi conocimiento, sentir que estaba ayudando a las personas, eso me encantaba, ¿no? Y toda la gente súper inspirada y en los comentarios yo leía, wow, Cori, increíble, sí, tienes razón, yo también me he sentido así. Sabía conectar con las personas, sabía contar mi historia y tal. Y compartía también cosas de mucho valor, pero a la hora de que venía la transición para hacer el pitch de ventas, guapo, se los juro por Dios que era literal, lo voy a actuar, era como, suponiendo que estás en un webinar y te digo, bueno, paso 1, tal, paso 2, tal, paso 3, tal. Bueno, guapas, pues ahora sí, quien quiera, quien quisiera, si quieres profundizar un poquito más, bueno, tengo este programa, y es esto, y esto, y esto. Ay, chicas, espero que les haya encantado, ay, qué padre, bueno, ya sabes, o sea, como que me apresuraba a decir la oferta, me daba pena. Y ahora, lo más importante, ¿dónde estaba Coral a nivel interno cuando estaba haciendo el pitch de ventas? Estaba súper nerviosa, me ponía súper nerviosa. Había una parte de mí que se resistía, que no les quería vender, porque yo creía, no, es que no quiero que la gente sienta que les quiero robar su dinero o que estoy haciendo esto por nada más por dinero, o ya sabes, como que tenía muchas neuroasociaciones muy chuecas con respecto a las ventas, ¿no? ¿Cómo se supone? Si se supone que soy una persona espiritual, ¿cómo voy a cobrar? La gente espiritual no cobra, ¿no? O sea, como que había un sistema de creencias súper mediocre, unas neuroasociaciones con las ventas súper mediocres y, por supuesto, nunca me entrené de manera seria para vender, nunca aprendí cómo derribar objeciones, no sabía vender.
Era muy buena compartiendo mi historia. Eso es muy diferente. Tú a lo mejor eres muy buena compartiendo tu historia. Era muy buena experta. O sea, es decir, sabía enseñar mi metodología muy bien. Cuando no había un pitch de ventas, disfrutaba muchísimo compartir mi contenido, hacer un live, un webinar, tal. Pero cuando venía la hora de hacer negocios, que es cuando, oye, ya transicionas del contenido a poder hacer una oferta, hacer un pitch de ventas y pedirle a la gente dinero a cambio de un programa, un servicio, un producto, en tu caso quizás. Híjole, mano. Ay, sí, ya se me complicaba la cosa. Y sobre todo, no sabía y no estaba entrenada en cómo derribar las objeciones que invariablemente vienen, siempre. Y adivina qué pasaba con mi negocio. Tenía un negocio estancado. Tenía un negocio que no lograba vender. Mis lanzamientos eran pobres. No facturaba casi nada. Me la pasaba frustrada. ¿Y sabes por qué era? No era porque mi oferta no era suficientemente buena, no era porque mi marketing fuera malo, o no era porque yo no supiera de qué estoy hablando. No estaba entrenada en vender. Y entonces, adivina qué, conozco a Grant Cardone y él es mi mentor de las ventas. Entonces me empiezo a entrenar con él. Adquirí un libro como el que te voy a invitar que adquieras tú. En mi caso yo adquirí Sell or Be Sold en inglés. Él es americano, mi mentor Grant Cardone es un billonario, es americano y él se especializa en las ventas. ¿Qué hizo conmigo? Me enseñó. Su libro, no tienes una idea cómo hazte cuenta que agarró mi cerebro y lo hizo así con respecto a las ventas y me di cuenta todas las estupideces que yo tenía en cuestión de creencias, neuroasociaciones y tal para vender. Y me di cuenta realmente, pues lo poco entrenada que era para vender. Y dije, es que Cori, no es que tú seas mala, no es que tu oferta sea malo, no es que tú no tengas algo que sea valioso, es que no sabes vender, comadre. Ni siquiera sabías que te tenías que convertir en alguien para poder vender. ¿Y cuál es la psicología de un vendedor 7 cifras? ¿Cómo piensa una persona que vende millones desde un escenario? ¿Te has preguntado eso, guapa? ¿Guapo? ¿Has pensado alguna vez, bueno, esta gente que vende como pan caliente, las Kardashians, o sea, imagínate la Kylie Jenner. Kylie sacó un lipstick, lo vendió, se agotaron en la primera hora, creo que vendió $100,000. ¿Cómo le hace esta gente para vender como pan caliente? ¿En quién se tienen que convertir? Y yo me empecé a cuestionar, bueno, pues ¿cómo piensa esta gente? Sobre todo en mi industria, en mi nicho, que yo estoy en la industria de los infoproductos, tengo un imperio digital. Ok, la gente que vende de uno a muchos, como es mi caso, ¿no? En escenarios, ya sea físicos o digitales, ¿cómo le hacen para vender? ¿Cómo piensan? Pero nunca nos preguntamos esto, ¿verdad? Nunca nos hacemos preguntas como, ok, para que mi negocio no esté quebrado y para que yo pueda tener un negocio saludable o lo desestanque, pues tengo que vender, ¿va? Porque el oxígeno de un negocio son las ventas. Si no tienes ventas, si no estás generando cash flow en tu negocio, no tienes un negocio, tienes un hobby. Tienes que entender eso. Lo único que diferencia un hobby a un negocio es el dinero. Y entonces me comprometí. Y este es el paso número 1. Comprométete. A partir de hoy quiero que te comprometas y hagas un compromiso contigo, muy serio. Decir, ¿sabes qué? Voy a dominar esta habilidad de las ventas. Quiero ver cuál es el sistema de pensamiento de una persona que tiene la capacidad de vender millones. ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa? ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Cuál es el vocabulario? ¿Cómo se maneja su fisiología, su cuerpo? ¿Cuáles son todas estas partes que hace que una persona pueda vender tanto? ¿Por qué no nos hacemos esas preguntas? Y luego, ¿cómo maneja las objeciones que le avienta la gente? ¿Qué responde? ¿Cómo lo responde? ¿Se pone nervioso o nerviosa o no? ¿Responde con convicción? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo empecé a cuestionar. Y adivina qué. Entonces dije, bueno, a ver, Cori, paso número 1, me voy a comprometer a aprender a vender. Y vámonos, lo primero que hice fue comprar un libro. Entonces, en este momento quiero que vayas a vendecomoshark.com y que ordenes este libro, por favor. Ordena, este es tu primer paso, ¿ok? Tu primer pasito es ordenar, esta es tu Biblia de las ventas. Justo como dice, vende como Shark, conviértete en un vendedor 7 cifras, es decir, millonario, porque adivina que empieza por ti. No empieza por tu oferta, no empieza por tu marketing. Digo, todo eso son aspectos que te van a ayudar a vender, claro. Pero al final del día, ¿quién crees que cierra el trato? Tú. Esa es otra parte. Yo no sabía que había todas estas partes de un vendedor. Yo pensé que era o vendías o no. No, hay muchas áreas, hay muchos niveles que hacen que tú seas una vendedora o un vendedor que tienes la capacidad de lograr persuadir, porque mira, mientras sea moral, legal y ético, tienes que aprender a vender o tu negocio va a morir. Tienes que poder hacer ventas. ¿Sabes por qué mueren los negocios? Porque no tienen la capacidad de vender lo suficientemente rápido para que el negocio no muera. No venden.
No venden sus programas. Si tú eres infoproductor, tus programas. No estás vendiendo tu programa o tus programas a la velocidad que necesitas para tener ese cash flow. Cash flow, que es liquidez. Necesitas tener liquidez. Oye, vendo productos. Perfecto. Tienes que venderme rápido tus productos, comadre, o te va a comer toda tu nómina o todo tu inventario. ¿Ya te comió? Entonces, quiero que alcances a ver la importancia de las ventas. Y adivina qué, la gente no nace sabiendo vender. Eso quiero que te lo metas en la cabeza, guapa. La gente no nace sabiendo vender. Yo no sabía vender. Eso es lo primero que quiero derribar. La gente no nace sabiendo vender, se entrena. Se compromete a aprender y a entrenarse. Ok, ¿cómo me presento? ¿Cómo le contesto a una persona que me dice esto? Y entonces, ¿qué pasa? Te empiezas a educar y empiezas a aprender y empiezas a ver cuál es el sistema de creencias. Porque, ojo, lo primero que vas a tener que hacer es descubrir cuáles han sido hasta ahora tu sistema de creencias con respecto a las ventas. ¿Qué crees con respecto a las ventas? No te preocupes, ese trabajo lo vas a hacer de la mano conmigo cuando ordenes este libro. Acuérdate, ve a vendecomoshark.com o de todas maneras abajo de este video vas a encontrar el link para que puedas ordenar este libro. ¿Y qué va a pasar? Que te voy a ayudar a entrenarte. Vas a entender cuál es el sistema. Mira, fíjate, te voy a decir todo lo que vas a aprender. De una vez, ¿para qué? Para que te emociones. ¿Cómo transformar tu sistema de creencias? ¿Cómo convertirte en un líder irresistible? ¿Te acuerdas que te hablé de Kylie Jenner? ¿Por qué las Kardashian venden tanto? Porque han sabido ellas hacerse personajes irresistibles. ¿Por qué Paris Hilton? Paris Hilton no es particularmente inteligente, no es particularmente brillante, sin embargo vende como pan caliente su perfumito, sus cositas que sacan, las vende así. ¿Por qué? Entonces, ¿qué hizo ella? A su manera, el liderazgo de ella es como influencer, no, una influencer. Bueno, pero se ha vuelto irresistible, las Kardashian se han vuelto irresistibles, Kylie Jenner se ha vuelto irresistible. ¿Sí me explico? A lo que voy es sí importa. Quiero que pienses ahorita. A la gente más cercana a ti que conoces en cualquier industria o en cualquier nicho, que tú estás viendo que venden como pan caliente, que dices, wow, qué manera de vender de esta persona. A lo mejor en mercadeo en red, un líder de mercadeo en red se te viene a la mente, o a lo mejor alguien en la industria, en los infoproductos, o en tu nicho, en lo que sea que tú hagas, no importa, siempre hay alguien que está vendiendo como pan caliente. Háblame del líder. ¿Qué hay de ese líder? Dime sí o no. Ponme en los comentarios, sí o no, ese líder es atractivo o atractiva. O sea, que dices, wow, o sea, algo tienes magnética. Se la compro, güey. O sea, lo que sea que me está diciendo, sí se la compro, ¿no? Entonces, aquí en el capítulo número 2 vamos a hablar de cómo convertirte en una líder irresistible, porque esto es crítico. Número 2, tienes que aprender cómo generar confianza. Porque, ¿qué pasa? La gente le compra a la gente que conoce, que le cae bien, en la que confía y que genera confianza. Pero adivina qué, tienes que aprender cómo hacer, qué hacer. Yo me acuerdo perfectamente cuando estaba, ¿sabes?, despegando mi negocio digital en este caso, en mis webinars, no sabía, o sea, yo no sabía cómo estructurar, por ejemplo, mi webinar de manera que yo pudiera posicionarme como autoridad. Como que eso no estaba en mi cabeza. En mi cabeza era, quiero ayudar, en su momento, cuando arranqué, por supuesto, en mi cabeza era, yo quiero ayudar a las mujeres a recuperarse de la bulimia. Pero no sabía cómo Coral. Tienes que aprender a vender, comadre. No nada más es, voy a enseñarte el método para liberarte de la bulimia. No, tienes que saber cómo vender, cómo estructurar todo tu pitch, todo lo que vas a hacer, cómo generar confianza, porque si la gente no confía en ti, no te va a comprar. Ahora quiero que te hagas esta pregunta. ¿A quién le compras tú? ¿A quién le compras? Y a la que le hayas comprado, ¿por qué le compraste? Porque confías. Confías ya sea en el producto, confías en la marca, confías en el líder, hay un factor confianza. Entonces es muy importante que tú aprendas cómo generar confianza en tu cliente en potencia o en tu audiencia. Y sobre todo, ¿sabes qué vas a amar de este libro? El fuerte de este libro es la venta de uno a muchos. Es decir, te voy a enseñar cómo dejar de vender de uno a uno. A lo mejor ahorita tú me estás viendo y a lo mejor eres psicóloga, eres coach de vida o eres angelóloga o numeróloga, que tengo mucha gente espiritual, o a lo mejor estás en mercadeo en red, no sé, lo que sea que hagas. Pero la gran mayoría de las personas que me siguen y que están generando dinero están teniendo muchas conversaciones uno a uno. Paso número 2, aparte de el número 1 es me voy a comprometer a volverme buena en las ventas y voy a ordenar este libro, ve a vendecomoshark.com. El número 2 es voy a comprometerme a aprender a vender de uno a muchos. Es decir, tienes que migrar el uno a uno y venirte a la venta de uno a muchos para que puedas generar en una hora lo que no harías jamás en tu venta de uno a uno. Entonces, en el capítulo 3 te voy a enseñar cómo generar confianza. Capítulo 4, vas a entender cómo crear una oferta irresistible, porque claro, como te dije hace rato, claro que importa. 5, cómo vender como Shark. Y aquí quiero también compartir un pedacito del libro, porque quiero que veas por qué le puse Vende como Shark. ¿Qué significa esto para mí? Decidí titular este libro Vende como Shark para destacar las cualidades agresivas, astutas y altamente efectivas de un tiburón.
y cómo éste domina su entorno en el ámbito de las ventas. Ahora, ojo, mientras sea moral, legal y ético, es tu deber aprender a vender como Shark, porque si no te van a comer. Porque el mundo de los negocios, guapa, es feroz. Todo el tiempo estamos compitiendo. Si te duermes en tus laureles, llega la siguiente persona, el siguiente líder y te come. Ya se te cayó tu organización, adivina qué, ya tu programa, alguien ya vino. Y la competencia siempre está saliendo. ¿Por qué? Porque hay gente que todo el tiempo se está actualizando y no permite morirse. O sea, fíjate qué le pasó a Blockbuster, se murió. ¿Por qué? Porque llegó Netflix. Te duermes en tus laureles y llega alguien más y te comen. En el mundo de los negocios. Ojo, sí, ok, a nivel espiritual y todo, sí, todo eso sí. Pero aquí te estoy hablando y lo aterrizo en el mundo de los negocios. Tienes que convertirte en una vendedora Shark si quieres un negocio próspero. Y que tengas la fortaleza de poder vender incluso ante cualquier recesión, ante que no importa, es irrelevante cómo está la economía. ¿Por qué? Porque tú eres una persona altamente educada y sofisticada para poder vender. Fíjate, los vendedores mueven la economía mundial. Anótame este nube de poder. Si tú aprendes el arte o la ciencia, o como lo quieras ver, de vender, nunca vas a tener hambre. Es de las habilidades más valiosas y mejor pagadas. Adivina quién le va mejor en mi empresa. Pues a la gente que me vende más. Adivina a quién le pagan mejor en la jerarquía de las empresas, de las industrias, en los coches. Incluso a lo mejor tú tienes un negocio, ¿a quién le vas a pagar más? Dime si o no a tu mejor vendedor. Claro, porque una persona que te sepa vender muy bien es muy valioso, que la gran mayoría no sabe vender, no tiene ni idea. Y yo no quiero que a ti te coma el mercado, que a ti te coma la mala economía mundial, que a ti te coma, o sea, no quiero que te pase eso, por eso quiero apoyarte a que tú te desarrolles como Shark. Un vendedor Shark sabe cómo profundizar en la psicología del vendedor y del comprador. Tienes que entrenarte para saber. No nada más naces y mi intuición me dijo, no hay intuición, tienes que aprender. Digo, sí hay un factor intuición, pero primero te educas y después cuando tú puedes alinear tu intelecto con tu intuición, pero educado y sofisticado, órale, vámonos, ¿no? Porque claro que también hay un factor feeling, pero aquí lo que quiero es que tienes que aprender que hay un entrenamiento. Es más, hasta hay cosas que aprendes a decir. Oye, si me dice A, respondo a B. Pero si me dice C, respondo Z. No, a mí no me agarras de bajada, compadre. ¿Sí me explico? Es un entrenamiento en ventas muy, muy, muy valioso. Entonces puse, un vendedor Shark sabe cómo profundizar en la psicología del vendedor y del comprador, analizando cómo influir, persuadir y cerrar tratos de manera efectiva. Porque si tú no cierras, escúchame bien, si tú no aprendes a cerrar, el trato de nada te sirvió. Si tú no aprendes a cerrar a tus clientes en potencia después de una presentación de oportunidad, no hiciste nada. O sea, porque ¿cuál es el propósito de que presentes tu oportunidad? ¿Cuál es el propósito de que hagas un evento en línea o de que hagas un webinar? ¿O cuál es el propósito? Al final del día, digo, si quieres inspirar y quieres tener una ONG, está excelente. Pero tú y yo estamos en el entendido que quieres tener un negocio. Entonces, para esto tienes el propósito de cualquier cosa. Al final del día es claro que te voy a aportar valor, pero tengo un negocio, no es un ONG, es un negocio y te voy a vender mis programas, productos o servicios. Tú velo, tú tienes muchas cosas que vender. Entonces, guapa, aquí tienes que aprender a vender y se puede. No nacemos sabiendo y no te preocupes. Yo ya me gasté cientos de miles de dólares en entrenamientos con Grant Cardone y eso es lo que me ha ayudado a mí hoy a vender, yo creo que más de 10 millones de dólares en internet. Exbulímica y exalcohólica. No di una en la escuela. Fracasos, todos los que quieras. Inútil, en fin, vengo de un pasado terrible. ¿Por qué te cuento esto? Para que no me vengas con, pero es que Cori, mi vida ha sido muy difícil, pero es que yo no, la mía también, es que Cori, no me siento a gusto con cómo me veo, yo tampoco, no se te olvide que yo bajé 15 kilos. Yo era comedora compulsiva, no me gusta este físico que ves, lo he construido, llevo años construyendo este físico. A mí no me gustaba cómo me veía. Cori, es que no sé hablar en público. Yo tampoco. Cori, es que no importa. O sea, te lo digo porque, guapa, quiero derribar todas tus objeciones mentales de por qué tú no podrías hacerlo. Porque sí se puede. Pero tienes que tomar una decisión. Y esa decisión es, voy a hacer lo que tenga que hacer para educarme y aprender esta habilidad. Y conforme más habilidosa te vuelvas y más valiosa te vuelvas al mercado, más te van a pagar. Para Dios todos valemos lo mismo. Para el mercado no.
¿Qué te va a hacer más valioso al mercado? Que aprendas a vender. Porque luego además tú puedes también transferir estabilidad. Yo le enseño a mucha gente cómo vender porque yo sé cómo vender. He vendido más de 10 millones de dólares en internet y ciertamente domino la venta de uno a muchos. Por eso es que tengo toda y absoluta autoridad para escribir este libro porque sé cómo hacerlo, porque ya lo hice desde cero. Y adivina que hoy lo quiero para ti. No tienes que hablar inglés, no te tienes que ir a Miami, no tienes que aprender de Grant, no tienes que pagarle $100,000 a Grant, es lo que yo pagué. Entonces tú no tienes que pagar eso. Este librito no vale eso, pero ni un 1% de $100,000. Me explico, es un libro. Pero sí ve y sí invierte este tiempo, porque además aquí lo más importante no es el dinero que te cuesta, es el tiempo que le vas a invertir leyéndolo. Por eso sí, mi promesa es que cuando lo leas, tus ventas, 10x, mínimo. Si ayer vendiste 1, después de este libro vas a vender 10. Esa es mi promesa. Así que ve a vendecomoshark.com en este momento, ordena tu libro y empieza a vender y a ser una vendedora que tiene la capacidad de vender millones de dólares. ¿Cómo te caería eso?